Son las 8:35, recibimos ahora en los estudios de RPP a la ministra de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovin, un día después de que se reúnan en Lima cancilleres del Grupo de Lima, que son 12, más 2 otros cancilleres de Santa Lucía y de Guyana. Hay una decisión tomada en una declaración conjunta que tiene varios puntos, y aquello que ha naturalmente despertado más interés es un cambio de la actitud respecto de la presencia del presidente venezolano en Lima dentro de 2 meses. Buenos días, señora canciller. Buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, Cayetana. Gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, ayer fue una jornada bastante larga. Convocamos al Grupo de Lima y tuvimos la suerte de que asistieran todos los países que conforman el Grupo de Lima. Se ha sumado también Santa Lucía y Guyana ya desde hace algún tiempo. Y la verdad es que convocamos al Grupo de Lima inmediatamente. Yo me acuerdo de tener una entrevista con ustedes el día miércoles en la mañana, pero el miércoles en la tarde justamente el Tribunal Electoral en Venezuela decidió ya ponerle fecha a las elecciones en Venezuela. ¿No? O sea, el 22 de abril. Se concretó algo que ya sabíamos se iba a dar, ¿no? Se concretó algo que temíamos que se iba a dar. Era algo que justamente se venía discutiendo en Santo Domingo. Recordemos que se había creado un espacio de diálogo y negociación entre la oposición y el oficialismo, con presencia, por ejemplo, de México y de Chile. Estaban los cancilleres como observadores, estaba Zapatero, era también uno de los negociadores, y uno de los temas fundamentales era la fecha de las elecciones. ¿Y por qué la fecha de las elecciones? Y hay que ser bien claros, porque era justamente un tema central y que nos iba a dar luces sobre si el proceso electoral podía ser transparente, creíble o democrático, o si justamente se trataba de un proceso donde no existían las garantías adecuadas para que este se dé dentro de los cánones que una democracia no requieren. Por tanto, este anuncio de una fecha concreta en el primer cuatrimestre que no permite realizar estas elecciones transparentes y justas es lo que motiva el llamado del Grupo de Lima. Todo se hace con mucha brevedad, mucha premura, y para que vean la importancia del tema es que muchísimos cancilleres y vicecancilleres han llegado a Lima con las agendas tan complicadas que tienen, porque creíamos que era un tema fundamental y que el Grupo de Lima tenía que tomar una posición muy concreta, como lo ha hecho ayer, de rechazo a estas elecciones, de un llamado para que Venezuela cambie de opinión. Pero es una iniciativa del gobierno peruano apoyado por el Grupo de Lima. El tema ¿Cómo es la figura? No, el llamado al Grupo de Lima se da por que las elecciones ya tienen una fecha concreta, que es el 22 de abril. Estas no permiten hacer elecciones libres. Por tanto, se llama al Grupo de Lima para discutir ese tema. En esa discusión también, ¿no es cierto?, el Perú comunica que en virtud justamente de la Declaración de Quebec, que establece que los países que participan en las cumbres de América tienen que respetar el orden democrático, había decidido tomar la decisión de declarar que el señor Maduro no sería bienvenido a la cumbre. Y los países del Grupo de Lima respaldan esta decisión. Ahora, se critica, por ejemplo, que Honduras ha firmado esta petición y, sin embargo, las elecciones en Honduras han sido cualquier cosa menos transparente, al punto que la OEA ha dicho que se repitan, esas no han sido elecciones democráticas, ¿no? Entonces, uno se pregunta cuál es la consistencia o la coherencia de un petitorio como este, ¿no? Lo que pasa es que ya en Honduras el tema ha quedado, digamos, resuelto, ¿no?, en el sentido de que las elecciones al final han sido reconocidas y, por tanto, hasta que no haya un pronunciamiento diferente, es un país que forma parte del Grupo de Lima y que también ha sido bastante consecuente, sí, en sus decisiones, ¿ah, Patricia? Discutible, pero en todo caso hay un problema que, en fin, ya se hizo así. El otro punto es qué pasa con los otros invitados. Probablemente los países del ALBA no vayan a querer respaldar esta posición. ¿Se corre el riesgo de que no vengan a la Cumbre de las Américas? ¿Es importante que asistan? Bolivia, por ejemplo. Para empezar, Bolivia acaba de pedir que se apoye a Venezuela. Sí, pero no se ha pronunciado sobre el tema de la cumbre, ¿no? No se ha pronunciado. Creo que, por supuesto, que va a meditar que varios países, ¿no es cierto?, señalen cuál es su posición y ver cuáles realmente consideran que
el régimen de Maduro es un régimen democrático y quienes no, ¿no? Creo que es importante porque nos va a también delimitar la cancha en ese sentido. ¿Pero Cuba ¿no? va a venir a la cumbre? Cuba está invitado a la cumbre. Pero Cuba, pues, si no viene Maduro, peor son los hermanos Castro, ¿no? Tienen 50 años ahí. Ahí el tema, esa es una recontra dictadura. El tema con Cuba, Aldo, es que fue un país que ya fue invitado en el año 2015. Y además Cuba no es parte de la Declaración de Quebec. Puede sonarnos formal, pero en temas de diplomacia y política exterior, los temas formales y de fondo son, ¿no es cierto?, relevantes ambos. ¿Hay marcha atrás? ¿Hay posibilidad de marcha atrás con respecto a esta decisión? Por las razones que sean. Por ejemplo, el resto de los países de la cumbre que digan a nosotros no nos parece, o no sé, que Maduro diga ya está bien, ¿no? Las elecciones está al día, poco probable, por cierto, ¿no? ¿Es revisable, digamos, esta decisión? A ver, creo que hoy por hoy, dadas las circunstancias que venimos afrontando, parecería que no, Patricia, ¿no? De acuerdo. ¿Pero no era mejor que venga y acá ponerlo en su sitio? A ver, ¿no era mucho mejor que se ponga en vitrina y en vitrina exponerse a las críticas y que... Lo que queremos en la esto cumbre, lo puede intimizar. Lo que creo que es importante dar el mensaje de que si los países hemos firmado una declaración, las declaraciones, ¿no es cierto?, no se pasan por agua tibia. Entonces, si la declaración es clarísima de que los países que tienen que participar en la cumbre, que han firmado esa declaración, tienen que respetar el orden democrático e institucional, el aceptar la presencia es ir contra los principios. Creo que ya en política exterior tenemos que comenzar a trabajar en ese sentido. Y también creemos que la cumbre tiene dos temas fundamentales y que no deben ser materia de distracción. ¿Por qué? Porque nuestros pueblos están demandando una posición firme, que son gobernabilidad y lucha anticorrupción. Si estos dos temas que son fundamentales para la región comienzan a ser desvirtuados y no se comienzan a tratar de una manera seria y concreta y con resultados concretos, la verdad es que creo que comenzamos a delegitimar justamente lo que los pueblos y nuestros conciudadanos están requiriendo de las autoridades. Más allá de que a todos nos dé flojera la sola idea de que Maduro esté acá y que nos provoque rechazo, pregunta perversa, pero vale la pena hacérselas todas las preguntas. Vale. ¿Podría ser que el presidente Kuczynski, hay quienes se están preguntando, está de alguna manera comprometiendo un respaldo futuro de los países que componen este grupo ante una posible vacancia o salida que podría considerarse antidemocrática de su gobierno? No, eso no es un tema que ni siquiera hayamos discutido, ¿no? Perú... Pero acá puede haber adelanto de elecciones, acá puede haber una cantidad de cosas, o sea, el panorama viene complicado con respecto a la gobernabilidad, ¿no? Y a la estabilidad democrática. Bueno, si Perú, ¿no es cierto?, comienza a transitar por un cauce antidemocrático, los países seguramente volverán a utilizar la Declaración de Quebec. De acuerdo. ¿No? Esa sería mi respuesta, Patricia. Pero yo estoy segura que el Perú tiene una tradición democrática, respeta las instituciones y tenemos que seguir en ese camino, ¿no? El punto 8 de esta declaración alude a uno de los temas más dramáticos que se hacen todos estos últimos días, que es el voto que muchos venezolanos están haciendo con los pies, yéndose de su país. Y esto ya son cantidades que superan los cientos de miles. Es una crisis migratoria que no habíamos visto en nuestra región desde hace mucho tiempo. Ustedes piden que este tema de la migración de venezolanos a otros países se haga de una manera solidaria, coordinada. ¿Qué cosa puede hacer el Perú? ¿Qué cosa es lo que tienen en mente cuando invocan esta actitud solidaria y coordinada? A ver, hay dos temas muy precisos que se han solicitado en el Grupo de Lima, ¿no? Uno es la creación de este corredor humanitario, que es una reiteración también de que Venezuela permita el ingreso de medicinas y alimentos de países o de organismos no gubernamentales, pero las personas no pueden seguir viviendo la situación en la que están en Venezuela. Y el otro punto, efectivamente, es el tema de una política migratoria común en los países de la región. Es algo que hemos estado discutiendo con Colombia, con Brasil, Argentina con Chile, también tiene, ¿no? Con Chile, Argentina, Perú, Guyana, ¿no? Que son los países que más migración están recibiendo. Y no hemos quedado en nada concreto, Fernando. Lo que hemos dicho es tenemos que trabajar una política migratoria y llegar a la próxima declaración con temas concretos, pero tenemos que comenzar a trabajar y vamos a trabajar pues coordinadamente vía correo electrónico, WhatsApp, en ver de qué manera podemos tratar este tema, pero de manera conjunta, no con políticas aisladas, ¿no? Se hablaba que los excedentes, el tremendo excedente que hemos tenido de producción de papa, iba a ser donado o vendido, no sé cuál es la figura, a Venezuela, que había ese estudio en el gobierno,
¿Qué pasó al final con esa iniciativa? Señora Canciller, por favor, si nos acompaña durante una breve pausa, contestará a esta pregunta de Aldo Mariátegui inmediatamente después. Pausa primero. A una pregunta de Aldo Mariátegui respecto de la eventual donación de alimentos y de papa en particular al pueblo de Venezuela. Bueno, ese es un tema que lo estaba viendo el ministro de Agricultura, ¿no? Justamente hemos sacado un decreto de urgencia, usted lo ha visto el fin de semana, para lo que es la compra del excedente de la papa, ¿no? El tema de donación no ha sido aún visto en Consejo de Ministros. Leyendo diarios venezolanos de hoy, veo que uno de los puntos que ellos destacan más es el respaldo a que haya una investigación de la Corte Penal Internacional por eventuales delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Eso es fundamental, eso vino también en la Declaración de Santiago. Nosotros exigimos en la Declaración de Santiago que se hiciera una investigación imparcial justamente por los sucesos del piloto Oscar Pérez, que todos habíamos visto, presuntamente ejecutado de manera extrajudicial, y por eso saludamos la decisión de la Corte Penal Internacional de realizar una investigación, ¿no?, que sea imparcial de este caso para todos saber la verdad. Hemos también visto el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de Venezuela. Ahí también hay un recuento de todo lo que viene sucediendo a nivel político, económico, social y de derechos humanos en Venezuela. Creo que ya hay una serie de elementos que hacen necesario que, así como el Grupo de Lima hace sus esfuerzos, la comunidad internacional en general también se sume y los haga, ¿no?, para que Venezuela pueda regresar a ser un país democrático y donde sean los venezolanos quienes decidan quiénes son los que tienen que dirigir su destino. ¿Existe alguna posibilidad de que venga Donald Trump? Sí, estuvimos hace 10 días con el canciller, secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson. Su periplo por Efectivamente, América, ¿no? por Latinoamérica, estuvo en Argentina, estuvo en Perú, estuvo en Jamaica, estuvo en Colombia. Y uno de los temas que justamente abordamos fue el tema de la Cumbre de las Américas. Yo les comenté que para él los temas de la cumbre le parecían sumamente importantes. Y lo que nos mencionó fue que la agenda del presidente Trump no se decide con tanta anticipación, pero que veía bastante posible su visita. ¿Cuánto apoyo cree usted que esta postura oficial del Estado peruano a través de sus gestiones, que son además protagónicas en la región, cuánto respaldo tienen de la clase política? Sospechamos que hay algunas bancadas que no estarán de acuerdo con esta declaración, pero ¿estamos ante una política de Estado que goza de un verdadero apoyo general o no? A ver, creo que a nivel del poder legislativo, la bancada mayoritaria está a favor de esta decisión. También, ¿no es cierto?, por supuesto, la bancada de Peruanos por el Cambio, la bancada de APP también, el APRA, por supuesto que también, ellos han tenido también un papel protagónico en ese tema. Por lo tanto, creo que la mayor cantidad de bancadas está a favor de esta decisión. Por supuesto que hay otros grupos minoritarios que no estarán, ¿no?, de acuerdo, pero creemos que como Estado es lo que corresponde si realmente creemos en que debe existir democracia. Lo que hay en Venezuela, lamentable hoy en día, y están ahí, no lo dice Perú, no lo dice el Grupo de Lima, están los informes, como mencionaba, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que viene sucediendo con presos políticos, con matanzas extrajudiciales, con la situación de deterioro, el no querer reconocer que se está pasando por una crisis humanitaria donde las personas se enferman, los niños están malnutridos, tienen anemia, se van muriendo. Creo que el decir que eso es un régimen que tenemos que considerar y pensar que es democrático, creo que es un error. Otro de los puntos de esta declaración tiene que ver con las negociaciones que durante ciertos tiempos se llevaron a cabo en la República Dominicana. Ustedes agradecen los esfuerzos hechos por Chile y por México, pero agradecerles quiere decir que han fracasado. A ver, como lo hemos mencionado, hubo pues este intento en República Dominicana de llegar a una negociación entre la oposición y el oficialismo. Ahí participaron como observadores tanto el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, como el canciller de México, Luis Videgaray. Y la verdad es que estuvieron mucho tiempo dedicados a lograr ese entendimiento,
¿no? Lamentablemente cuando se establece ya una fecha para las elecciones, es más, cuando se anuncia que las elecciones van a ser en el primer cuatrimestre, ya México se retira de ese proceso porque se da cuenta que no se va a llegar a ningún acuerdo, que en la verdad estaban, ¿no es cierto?, realizando estos encuentros sin la voluntad de llegar, ¿no es cierto?, a un resultado final que favoreciera a ambas partes. Pues se retira México. Chile dice que si no cambian de actitud se retiraría, y fue lo que ocurrió. Pero sí, el Grupo de Lima reconoce el esfuerzo que realizaron estos dos cancilleres para tratar de buscar, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el diálogo y la negociación pacífica, un entendimiento. No se alcanzó. ¿Qué podemos temer como reacciones de la parte de Venezuela, habida cuenta de que tenemos una población importante de peruanos que vive en ese país? ¿Se ha puesto usted ante el escenario una eventual ruptura de nuestras relaciones diplomáticas? A ver, siempre en el mundo internacional esa es una posibilidad. Hoy por hoy no está sobre la mesa, hay que seguir evaluando el tema, ¿no? La decisión de ayer ha sido decir que el señor Maduro no es bienvenido a la Cumbre de las Américas. Obviamente la situación de nuestros connacionales en Venezuela siempre es una preocupación, y una preocupación que es prioritaria en la Cancillería. Señora Cayetano, perdón. Sí. No, adelante. No, quería hacer una pregunta de orden interno. ¿Qué vino el vicepresidente Vizcarra? Oficialmente ha venido por el PIDAC, que es esta cumbre gigantesca minera que hay en Canadá, y él es embajador en Canadá, pero ningún otro embajador había venido antes a coordinaciones. ¿Por qué ha venido Vizcarra a Lima, justo en estos momentos? A ver, yo he firmado la resolución autorizando que sí, por eso le pregunto. El vicepresidente Vizcarra esté aquí en Lima. Iba a venir la semana pasada, Aldo. Lamentablemente una nevada imposibilitó que llegara el miércoles. ¿La nevada fue en Lima o...? No, la nevada fue en Canadá. Eso hizo que no pudiera estar el día jueves. Nevada en sentido arequipeño. El día jueves como todos lo esperábamos, así que llegó recién el domingo en virtud de este tema climatológico, y su visita es justamente para el tema de coordinar la visita que van a realizar dos ministros de Estado ante esta conferencia internacional, que como tú dices es la más importante de todo el mundo, donde se reúnen todos los desarrolladores del sector minero, y donde Perú, ¿no es cierto?, es uno de los países de mayor importancia y relevancia. Pero justo llega en el momento político más delicado, con todo Lima llena de rumores. Las coordinaciones se pueden hacer por internet, por teléfono, por radio, no sé. Estaba prevista de la semana pasada. Todos los rumores han comenzado a surgir entre el viernes y sábado. En realidad lo esperábamos aquí mucho antes que eso, pero así es la vida, así son los eventos climatológicos. En política hay coincidencias. Eso, hay algunos políticos que dicen eso, a veces sí hay coincidencias. Yo quería una precisión sobre la posición de Cancillería con respecto a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que el Congreso tiene que dar marcha atrás con la investigación o con la acusación constitucional contra los tribunales del Tribunal Constitucional, contra los miembros del Tribunal Constitucional. Cancillería tiene que tener una posición al respecto, acuérdate suponemos. Que Cancillería no es quien elabora, ¿no es cierto?, las respuestas ante la Corte. Pasa que Cancillería es quien tiene que realizar el trámite. Pero sí, lo que te puedo decir, Patricia, es que creemos que es una resolución que necesita de aclaración. Necesita ser aclarada. Hay muchos temas que todavía son oscuros, y creo que el Perú tiene todo el derecho de pedir una aclaración. Quiere decir que la tesis que defendió el presidente Kuczynski hace 2 meses, que había una voluntad de avasallamiento de esa institución, ya no es válida. No nos estamos a calificar el fondo del asunto, Fernando. Lo que estamos diciendo es que es una resolución que todavía está oscura y que hay que aclararla, ¿no? Esa es la posición que tenemos desde la Cancillería, y es lo que vamos a realizar, y también la comparte, por supuesto, el Ministerio de Justicia, ¿no?, que es quien tiene que ver también temas de fondo. Muchas gracias por su presencia, señora Canciller, y por sus respuestas a todas las preguntas que hemos hecho acá. Que tenga un feliz día de San Valentín. Para todos un feliz día de la amistad, que sea un día también de reconciliación y de cariño para todos. Muchas gracias y buenos días. Pausa, titulares de la hora, y regresamos con ampliación de noticias.